Y dijo Hageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Hageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Es un principio básico de acuerdo a la ley de Levítico. Si tú eres un ser humano puro pero tocas lo inmundo, entonces tú estás inmundo. Todo lo que tú toques se convierte en algo inmundo, porque tú estás inmundo. Es bastante obvio, ¿verdad, hermanos? ¿Qué ocurre cuando nuestro ADN, que es puro, se mezcla con un ADN inmundo? ¿Acaso nuestro ADN puro seguirá siendo puro? Pues no, seguirá ahora siendo inmundo para siempre. Ya sea que estemos hablando de moléculas de ADN que provengan de la clonación de células de fetos abortados. Por supuesto, según la ley de Levítico, aquel ser humano que toque el cuerpo muerto de otro ser humano es inmundo según la ley. ¿Qué pasa si dentro de tu ADN hay células o moléculas de un cuerpo muerto, aunque sean clonadas? Pues eres inmundo ante la ley. Y por tanto lo que tú toques es inmundo. Entonces, cuando uno piensa sobre este tema, uno se pregunta: ¿cómo es que este ADN sintético puede mezclarse con un ADN natural y ese ADN sintético sigue siendo sintético? De manera que puede ser patentado, porque es un ADN que no puede ocurrir naturalmente en el ambiente natural. Es bastante interesante, porque si tú tomas una planta de naranja y la injertas en una planta de pomelo, el resultado de esa planta es el fruto de la toronja, por poner un ejemplo. Tal vez no sea toronja, tal vez sea lima, ¿ok? Pero por poner un ejemplo, ¿estamos ante una fruta sintética? La respuesta es que no. Uno ve que son dos plantas naturales que se han mezclado naturalmente, tal vez con la ayuda humana, pero todo el proceso ha sido natural. Todo ha venido de la naturaleza. Y esta nueva fruta, que tal vez no existía antes, ha sido producto de dos plantas naturales. Aquí no hay mezcla entre lo sintético y lo natural, ni tampoco entre lo vegetal y lo animal, ni tampoco entre lo vegetal y el virus o la bacteria, ¿verdad? Porque el ser humano está mezclándolo todo. No solo está mezclando animales de una raza con animales de otra, o animales de una especie con animales de otra, sino que está mezclando ADNs de virus, de bacterias, de insectos, de animales, de vegetales y de humanos. Todo lo está mezclando. Entonces, esto no es lo que ocurre cuando hay una hibridación entre dos plantas, lo que se llama injerto. No es lo que ocurre en ese caso. O por ejemplo, cuando hay una mezcla de caballo y burro y se obtiene la yegua. Es lo que se conoce como híbrido, y también es lo que ocurre con algunas variedades de maíz que no pueden llamarse como transgénicas, sino que se llaman híbridas, porque ocurren con la mezcla de diversos tipos de maíz, pero que hacen parte del mismo género, de la misma especie de maíz, y por eso son híbridos. Ahora, ¿qué pasa cuando hay una mezcla de distintos géneros, tanto en el reino animal como vegetal? Entonces ya no estamos ante un híbrido, estamos ante una quimera, tal vez, por llamarlo así, y en este caso ya no interviene aquí la naturaleza. Aquí hay una inteligencia superior que tiene que usar su poder para lograr que esta nueva entidad pueda surgir, que ya ahora la llamamos quimera. Es bastante interesante, ¿verdad, hermanos?, que finalmente hemos llegado a la palabra quimera, y no lo hemos hecho a través del estudio de la Biblia, sino a través del razonamiento y lo que está declarando la misma ciencia. ¿Acaso pudiéramos llamar híbrido
la mezcla de ADN humano con ADN sintético. No, es una quimera, ¿verdad, hermanos? Entonces esos 11 bebés fueron transformados en quimeras. Es algo de locos. No son realmente seres humanos, son quimeras. Y uno pudiera pensar, wow, parece todo esto muy mitológico, Ecusatón, como que te leíste muchos libros de mitología, de la antigüedad. ¿O será que esto ya había ocurrido en el pasado, en los tiempos de Noé? ¿Verdad, hermanos? Porque nosotros probamos 1,000 y 1,000 veces que la Biblia es certera. Y en este caso, aquel bebé que recibe un gen sintético en su ADN, según la ciencia, ese bebé es una quimera, pero también según la ley de Dios. No hay vuelta de hoja. Y volviendo a la pregunta inicial que nos hemos hecho, ¿cómo es posible que un ADN creado en laboratorio que es sintético y que no puede ocurrir naturalmente, pueda mezclarse con un ADN que es natural, que es de un ser humano? La respuesta a esto es que ese ADN fue creado a través de la mezcla de distintas especies o géneros. Se mezclan ADN de animal, ADN de insecto, ADN de virus. Y todo esto se usa para crear una nueva cadena de ADN que se inserta en un gen del ser humano. Y por supuesto que cuando hay toda esa mezcla de ADNs, eso en sí mismo es una quimera. Al tomar esa pequeña quimera de ADN e introducirla en el cuerpo del ser humano, ese ser humano queda convertido en una quimera. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces, parece bastante interesante que tú pretendas sanarte de un cáncer, pero el costo de eso sea que termine siendo convertido en una quimera. Y Dios no te creó como una quimera. Dios te creó como un ser humano. Pero ahora el ser humano viene a mejorarte. ¿Y cómo te mejora? Tomando un ADN cruzado entre distintos tipos de especies o géneros que hay en la naturaleza, es decir, de insecto, de animal, de humano, de virus, y todo eso te lo introduce en el cuerpo, y como es algo que naturalmente jamás pudiera ocurrir, porque es una quimera, entonces sí puede ser patentado. Lo que la Corte Suprema de Estados Unidos ha dicho, en otras palabras, es que el ADN quimérico sí puede ser patentado, y es apenas obvio, porque es algo que la naturaleza jamás produciría. Y es algo que nos revela la Biblia como un grave pecado que se cometió en los tiempos de Noé, donde finalmente toda carne fue corrompida, y es lo que nosotros estamos viendo en esta noticia, que ahora le da la vuelta al mundo como un gran avance de la humanidad. Mira, 11 bebés ahora pueden oír. Ah, qué lindo y qué bello, pero resulta que ya no son seres humanos, son quimeras. ¿No es de locos, hermanos? Ahora, nada es coincidencia, porque cuando nosotros leemos lo que se nos describe en Génesis 6, nosotros vemos un cruce entre ángeles caídos, que son hijos de Dios, con mujeres de la tierra, que son hijas de los hombres. Son dos géneros que están cruzándose. Y nosotros hemos leído muchas veces que eso es como una hibridación, porque de alguna manera, pues son como dos tipos de seres humanos que ahora se han cruzado. Pero a la final los ángeles nunca fueron seres humanos, fueron siempre ángeles. Yo pregunto, ¿será cierto que es una hibridación? ¿O será que estos seres humanos que la Biblia llama nefilims nunca fueron híbridos, sino que son quimeras? ¿Verdad? Bastante interesante, porque a la final son seres que tienen dos tipos de ADN, ADN angelical y ADN del género humano. Y son seres que no son totalmente humanos. Tienen dos géneros viviendo dentro de ellos en su cadena genética de ADN.
Y es curioso que el objetivo de estos seres que son los poderosos del mundo quiera ser convertirnos a todos en quimeras. ¿No es de locos, hermanos? El cruce del ser humano con especies de otro género, que fue precisamente lo que ellos hicieron, cruzándose con los seres humanos. Es algo bizarro, es algo que nunca debió pasar, pero hace parte de la decadencia de este mundo, que nos revela que este mundo no puede ir a otro lado sino al colapso, al ver que el ser humano en su mayoría está dispuesto a vender su ADN con tal de lograr su salud. Ya vemos nosotros, hermanos, que eso le causará un daño irreparable. No hay manera de que tú puedas reparar ese ADN. No hay forma de que alguien pueda decirte, no te preocupes, lo vamos a solucionar. No, tu ADN quedó destruido para siempre. Eres irremediablemente una quimera, al punto de que la Corte Suprema lo establece. No eres un ser humano, eres un ser sintético y ahora le perteneces a la farmaqueia de Roma. Muy interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces, miremos lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 38 al 43. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Lo que estamos nosotros viendo en este pasaje bíblico es que ahora la cizaña pretende convertir al trigo en cizaña a través de la modificación genética. Es muy similar a lo que vemos nosotros con el maíz genéticamente modificado. Imaginémonos la locura del concepto del maíz genéticamente modificado, donde le han insertado el gen de una bacteria. De repente esta planta tiene el gen de una bacteria. Es algo de locos, ¿verdad, hermanos? Porque la planta solo puede tener ADN vegetal, pero ahora tiene ADN del mundo de las bacterias. Y eso hace parte de su estructura genética. Cuando comes maíz genéticamente modificado, estás comiendo bacterias, ¿verdad? Totalmente bizarro. Y nosotros vemos en la Biblia este principio que parece repetirse cuando nosotros vemos que el rey Nabucodonosor nos muestra el fin del mundo a través de una estatua. Y al final de esa estatua, en los pies y dedos de esa estatua, vemos que hay barro cocido mezclado con hierro. Y vemos el concepto de la mezcla. Y ahora vemos la inteligencia artificial mezclada con la inteligencia humana. El ADN humano mezclado con ADN sintético. Es una mezcla de lo inmundo con lo puro, de la cizaña con el trigo. Jesús nos revela que